Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de comenzar este vídeo, nos encomendamos a la Virgen María y os invito a rezar conmigo un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un besito a nuestra Madre, que proteja este canal, y a vosotros. Y un besito a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a hablar del diluvio universal. Y voy a centrarme sobre todo en este vídeo en una parte que poca gente le da importancia. Y vamos a ver ahora cuál es. Entonces, yo a esta serie de vídeos que iré dando le llamo Evidencias del Diluvio Universal. Y en este vídeo voy a dar una evidencia concreta. Bueno, pero antes vamos a empezar, como prácticamente siempre hago, con la Biblia. ¿Y qué dice Génesis 6, los versículos del 14 al 16? Pues leemos. Dios dijo a Noé: fabrícate un arca de madera de ciprés. Haz compartimentos en el arca y calafatéala por dentro y por fuera. Lo fabricarás así. Medirá 150 metros, 300 codos, de largo, 25 metros, 50 codos, de ancho, y 15 metros, 30 codos, de alto. Haz una claraboya a medio metro del remate, pon una puerta del costado del arca y haz una cubierta inferior, otra intermedia y otra superior. Esto es palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que os llama la atención de esto? Vamos por un momento a aceptar escorpión como animal de compañía, es decir, vamos a aceptar que el arca de Noé no existió, es puro símbolo, un mito, o como queráis que llamarle. Si eso fuera así, pues Dios le bastaría con decir que Noé construya un barco, un arca. Pero mi pregunta, y la de pregunta de cualquier persona con sentido común y con lógica, es ¿por qué da unas medidas concretas? La respuesta para cualquier católico, bueno, quiero decir, a cualquier católico no le tiene que extrañar que Dios sea concreto, porque lo es desde el inicio, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús, Dios, nace en un lugar concreto, no nace en cualquier lugar. Gobernaba un emperador concreto, no cualquiera. Después en la cruz está Poncio Pilato, hay nombres concretos, hay lugares concretos, hay situaciones concretas, guerras concretas, edificios concretos, que la arqueología bíblica cada vez va descubriendo. Nuestra fe es la fe de lo concreto. Todo lo que no sea de lo concreto es ambiguo y por lo tanto no es de nuestra fe. Por lo tanto, a mí no me extraña que Dios baje a lo concreto cuando quiere decir algo concreto, que en este caso es fabricar a Noé algo concreto, con medidas concretas. Bueno, pues ya vemos que de entrada ese barco, ese arca tiene que tener unas medidas concretas, 150 metros para traducir, porque en aquella época no existían los metros, existían los codos. Pero nosotros lo vamos a traducir para nuestra comprensión en metros. 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Es un arca bastante grande. Pero más o menos sería como esto que presento yo aquí. Aquí es un poco menos, pero bueno, imaginaros 150 metros, 25 de largo, 25 de ancho
y 15 de alto. Más o menos esto. Medidas concretas. Pero esas medidas concretas están puestas a ojo para hacer parecer que parece un barco de verdad cuando es un símbolo. Pues no, como veremos en este vídeo. Y demostraremos que Dios, entre toda su sabiduría, una en concreto es que es el mejor ingeniero naval del mundo mundial. ¿Por qué? Bueno, pues vemos, se ha hecho en estudios, como ahora veremos, pero concretamente, cuando uno quiere diseñar un barco, pues tiene en cuenta 3 criterios. El criterio de la navegabilidad, el criterio de la estabilidad y el criterio de la comodidad. Esos 3 criterios tienen que estar lo más equilibrados posibles. Pues fíjate tú qué casualidad o qué diosidad. Cuando se confrontan estos 3 criterios para el arca de Noé, mira tú por dónde, por ejemplo en el vértice de arriba, vemos que está el máximo confort, máxima comodidad. En el vértice de abajo de la derecha, máxima navegabilidad. Y en el vértice de abajo de la izquierda, máxima estabilidad. Cuando yo confronto, trazo unas líneas justo en el centro de estas líneas está el arca de Noé. O sea, está perfectamente balanceada, equilibrada. Esas medidas que están en la Biblia, que para algunos, por desgracia, eran muy torpes los que escribían aquellas, como ha pasado tantos años y nosotros ahora somos muy inteligentes y mucho más sabios que ellos, pues claro, ellos pobrecillos no, porque el autor de la escritura es Dios, a través de los diferentes hagiógrafos, entre ellos el primero, Moisés. Moisés y los que siguen sus... Porque claro, Moisés muere y se sigue escribiendo, pero Moisés es el autor principal del Pentateuco, no solo del Génesis. Porque es Dios quien está detrás de Moisés o delante. Entonces estas medidas, como vemos en este gráfico, fíjate por dónde esas medidas son las mejores para un arca y para el propósito que quiere este arca. Esto no está sacado de la manga. Hay un estudio, el arca de Noé, como veis aquí, fue el foco de un importante estudio científico dirigido por este señor que tenéis aquí, el doctor Shin Won-hong, no sé si he pronunciado bien el japonés, en 1992 en el Centro de Investigación de Barcos de Clase Mundial CRISO, con sede en Daejeon, Corea del Sur. Coreano, no era japonés, es coreano. El equipo de este doctor comparó 12 cascos de diferentes proporciones. No una, ni dos, ni tres, 12. Para descubrir qué diseño era más práctico. No se encontró entre esos 12 cascos ninguna forma que superara significativamente el diseño bíblico del arca de Noé. De hecho, el cuidadoso diseño del arca se pierde fácilmente si se modifican las proporciones, lo que hace que la embarcación sea inestable, propensa a fracturarse, por demasiado rígida o muy incómoda. El equipo de investigación descubrió que las proporciones del arca de Noé equilibran cuidadosamente las demandas difíciles de conseguir de estabilidad, comodidad y navegabilidad, como acabamos de ver. De hecho, el arca de Noé tiene las mismas proporciones que un carguero moderno. Este estudio también confirmó que el arca podía soportar olas de hasta 30 metros. Este señor y su equipo estudiaron científicamente
aplicando la ingeniería, en este caso la ingeniería naval, y entre los 12 cascos que estudiaron, mira tú por dónde, el arca de Noé estaba, no había ninguno que superara el arca de Noé en lo que acabamos de ver de confort, navegabilidad y estabilidad. Ninguno. Y hace unos cuantos siglos que esto se escribió. Pero como Dios es el que está detrás de esto y es el mejor ingeniero, da lo mismo los siglos, como se han pasado 1000 años que 200.000. Da lo mismo porque es Dios quien está aquí de esta obra de ingeniería. Como está demostrando estos. De hecho, si vemos este esquema, aunque esté en inglés, pero bueno, yo lo he traducido aquí, la resistencia al vuelco del arca de Noé. Si os fijáis, aquí está el arca de Noé, digamos, inclinada. W sería el peso del arca, que actúa a través del centro de gravedad, que lo veis aquí. La B significa la fuerza de flotación, que como veis empuja hacia arriba, que actúa a través del centro de gravedad de agua desplazada. Esto es pura física y pura ingeniería de navegabilidad. Y la M es el metacentro, donde, veis aquí la M, donde la línea de acción de B cruza el eje central de encima de G, del barco, es decir, la inclinación. Bueno, pues como vemos, voy a desaparecer, el arca podría inclinarse sin volcar 60 grados. Vuelvo a repetirlo. El arca de Noé podría inclinarse sin volcar la friolera de 60 grados. ¿Veis aquí? Esto que estoy señalando, 60 grados sin volcar. Una obra de ingeniería maravillosa, que no nos tendría que extrañar a ningún católico, porque, insisto, volviendo al principio, si esto fuera un símbolo, una entelequia, pues como cuando se hace, es decir, yo en el espacio hago la guerra de las galaxias y bum, 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 y empiezo a disparar, y yo voy al cine, oigo los disparos, cuando no se tendría que oír ningún disparo, porque como está en el vacío no se oye el sonido. Pero no importa, porque es un símbolo, yo sé que ya es mentira. Por lo tanto, la ciencia ahí no importa nada. En la ciencia ficción, la ciencia no importa nada. Me puedo tomar todas las libertades que quiera, pero aquí no, porque estamos viendo que hay estudios, como el que hizo este señor, con 12 cascos, hay estudios que dicen que el arca de Noé podría inclinarse sin volcar 60 grados. Normal. Normalísimo. Entonces, me voy a detener aquí porque esto quiero que lo meditéis. Quiero que lo meditéis. Es decir, volviendo al principio, cuando Dios le dice a Noé, le da estas medidas, no cualquier otra, no ninguna medida. Si es un símbolo, podría no darle ninguna medida. No cualquier medida, sino unas medidas que son las mejores medidas para construir un barco que tenga equilibrado perfectamente las 3 características principales para un barco: navegabilidad, estabilidad y comodidad, y que con estudios científicos, por lo tanto aquí no es de que esto no sé qué, estudios científicos comparado con otros diseños de ahora, pues se demuestra que el arca de Noé está entre los mejores, no hay ninguno que lo supere, y además es increíble para la longitud enorme que tiene ese barco, ese arca, que podría inclinarse 60 grados sin volcar.
meditar sobre esto, porque solo hay dos opciones para un católico. Para un ateo, por supuesto, este vídeo no va para ateos, va para un católico. Porque, para empezar, el ateo no cree en Dios, no cree en esto, en la Biblia, etc. Pero el ateo podría meditar también en esto. Porque en la Biblia hay unos números que, mira tú por dónde, hombre, igualan, como mínimo igualan, si no superan, a los mejores barcos de ahora, en esos tres criterios. Pero me interesa más el católico, aquel católico que cree que esto es un símbolo, un mito, palabras dichas por Dios. Bueno, pues aquí hay ciencia, aquí hay ingeniería, aquí hay la mejor ingeniería naval. No lo dice Eugenio, lo dicen expertos, ingenieros expertos, comparan con otros barcos. Bueno, he querido empezar por algo concreto, porque el cristianismo, a diferencia de las ambigüedades, por ejemplo, evolucionistas, etcétera, o de otras religiones, es concreto, va a lo concreto. Y en este caso va a lo concretísimo, medidas. Lo elemental que tiene que tener cualquier diseño son medidas, ancho, largo y alto. Y después vamos a ver si se hunde o no se hunde. No se hunde. Se puede inclinar tanto que no se hunde. Hay que pensar que el Arca de Noé estaba diseñado no para navegar, conseguir velocidad, sino para fundamentalmente flotar. Y ya hemos visto que en el estudio de este señor, con su equipo, al final dice, el estudio también confirmó que el arca podía soportar olas de 30 metros. No es ninguna broma. Poneros a medir una ola de 30 metros, una encima de otra. Por lo tanto, os pido seriedad. O sea, aquí no estamos hablando de Guerra de las Galaxias, de Mickey Mouse, de tal. Estamos hablando de cosas concretas que hace unos cuantos siglos Dios ordenó a una persona concreta, real, Noé. Ya veremos, seguiremos viendo, hablando sobre el diluvio. ¿Vale? Pero quiero que os quedéis en principio con esta mirada concreta a unos datos de ingeniería, a unos datos de construcción, de ingeniería naval en este caso. Bueno, pues como siempre, si os ha gustado, meditarlo, comentarlo, ponerme todas las pegas que queráis, etcétera, para que esto dé para más, que no se quede así en algo curioso. Bueno, suscribiros, decir si os gusta, hablar de todas estas cosas, en fin, que sea una especie de debate, que no solamente yo de datos y vosotros allí callados sin decir nada. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo por lo otro, en fin, lo de siempre. Bueno, pues de momento, que Dios os bendiga y hasta el próximo vídeo.